La tela no le quedaba bien. Las mangas le tragaban los brazos. El dobladillo arrastraba por el suelo de piedra como una sombra que no le pertenecía. Tenía 10 años. Todavía dormía con su muñeca. Todavía lanzaba piedritas cuando nadie la miraba. Todavía tenía dientes de leche. Pero ese día le dijeron que era una esposa. Las campanas sonaron como si hubiera algo que celebrar. Los invitados sonrieron como si no estuvieran viendo a una niña entrar en una jaula. Y el hombre a su lado, 20 años mayor, le apretó la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ella no lloró, no porque no quisiera, sino porque le advirtieron que no lo hiciera. Las buenas esposas son calladas. El cura parecía aburrido, su madre parecía orgullosa, su padre parecía rico. Nadie miró su cara. Cuando le pusieron el velo sobre los ojos, el mundo desapareció. Recuerda el encaje presionando sus labios, la cera de la vela goteando demasiado cerca de su pie, el olor del aliento del hombre mientras se inclinaba y decía, «Sonríe o te obligo». La sala estalló en aplausos. La música comenzó. Alguien le entregó una flor, y la puerta detrás de ella se cerró. No fue una ceremonia, fue un entierro. Esa noche, la llevaron a una cámara más grande que toda su casa. La cama era demasiado alta, las sábanas demasiado limpias, el silencio demasiado fuerte. Ella se quedó ahí, todavía con el vestido, los brazos entumecidos, las rodillas temblando, y esperó. Porque no sabía qué venía después. Nadie se lo había dicho. No de verdad. Solo susurros. Solo advertencias. Solo la forma en que las chicas mayores se callaban cuando se mencionaba la palabra boda. Él entró con vino. No dijo nada. Atrancó la puerta detrás de él, y cuando la tocó, ella se estremeció. Ahí fue cuando él sonrió, no con ternura, sino como alguien que había esperado mucho tiempo para lastimar algo pequeño. Ella era demasiado joven para nombrarlo, demasiado inocente para pelearlo, demasiado asustada para gritar. Se quedó quieta, porque eso era lo que hacían las buenas esposas. A la mañana siguiente, la felicitaron. Le dijeron que lo había hecho bien. Le dieron dulces y sedas. Le trenzaron el cabello y alabaron su obediencia. Nadie preguntó cómo había dormido. Nadie preguntó si sangró. Nadie preguntó nada, porque su voz no importaba. Ahora era una dama, un título que llevaba como un moretón bajo la seda. Y desde ese día en adelante le pertenecía a él, su cuerpo, su silencio, su futuro. No habló mucho después de eso, no por modestia, sino porque ya no le quedaba espacio por dentro para las palabras. No se supone que sepa su nombre. La historia olvida a niñas como ella, a propósito. Pero si aún estás aquí, significa que estás escuchando. Significa que te importan las historias que intentaron borrar. Así que dale like, suscríbete y comparte este video. Porque aquí es donde empieza su voz. No en los libros de historia, sino en tus oídos. A los 12 ya había aprendido a no hacer preguntas. No porque no tuviera, porque las respuestas venían con el dorso de una mano. Una vez preguntó por qué la puerta se cerraba desde afuera. A la mañana siguiente despertó con un moretón en el hombro y sin recuerdo de haberse dormido. Una vez miró demasiado tiempo a un mozo de establo. 3 días después, no podía masticar comida sólida. No lo llamaban abuso, lo llamaban corrección. Decían que era testaruda, decían que necesitaba disciplina. Pero lo que realmente querían decir era esto, que tenía que olvidar quién era y recordar a quién pertenecía ahora. Cada error traía una lección, cada lección dejaba un moretón, y cada moretón se escondía bajo seda y sonrisas antes de volver a sacarla frente al mundo. Le daban reglas en lugar de afecto. No hables a menos que te hablen. No corras.
No rías muy fuerte. No comas antes que él. No llores donde alguien pueda verte. Aprendió rápido que el dolor era más seguro que la atención. Cuando él la ignoraba, respiraba con alivio. Cuando él la miraba, se tensaba. Nunca la golpeaba donde se notara, pero a veces no necesitaba golpearla. Había una mirada que le daba, silenciosa, fija, demasiado larga. La congelaba más que cualquier cinturón. Los sirvientes no se metían. Susurraban detrás de puertas cerradas, pero hacían reverencias cuando él pasaba. Le curaban las heridas con agua fría y palabras más frías. Es tu esposo. Mejor que lo haga él y no otro peor. Seguro le diste una razón. Y con el tiempo, ella empezó a creerles. Que el dolor era parte del trato. Que la obediencia traía seguridad. Que sobrevivir se encontraba en quedarse quieta. Así que dejó de reaccionar. Cuando tiraban la copa, se agachaba sin parpadear. Cuando le torcían la muñeca, contenía el aire en vez de gritar. Cuando él la arrastraba del brazo, ella lo seguía sin resistencia. Porque los moretones se desvanecen. Pero el ruido empeora todo. A los 12 ya era un fantasma en su propia casa. Presente, pero ausente. Viva, pero no despierta. A veces se quedaba mirando el fogón durante horas, viendo cómo las llamas consumían la leña, deseando que sus pensamientos también se quemaran. Y aún así, bajo el silencio, bajo el temblor, bajo los ojos vacíos, algo pequeño seguía encendido. No era esperanza, todavía no. Era memoria. Recordaba cómo se sentía correr descalza por el pasto, reír hasta que dolía, tocar un libro y creer en las historias. Y aunque le pulverizaron la voz a golpes, nunca lograron silenciar la parte de ella que sabía que no había nacido para esto. Tenía 10 años cuando la casaron, 12 cuando empezaron a romperla. Pero la niña adentro seguía mirando, seguía escuchando, seguía esperando. Por el día en que volvería a hablar, no para pedir perdón, sino con poder. A los 13 ya había dominado la quietud. Ese tipo de quietud que hacía que la gente olvidara que estaba en la habitación. Caminaba sin hacer ruido, se sentaba sin moverse, sonreía cuando se lo pedían. Nunca primero, nunca por mucho tiempo. Sus palabras solo salían cuando se lo ordenaban. Y aún así, medidas, cortas, seguras, suaves. Pero por dentro, su mente no estaba nada callada. Porque cuando no te permiten hablar, aprendes a escuchar. Y ella escuchaba todo. La forma en que su esposo le hablaba al mayordomo. Diferente cuando quería algo. La manera en que los ojos del cocinero se entrecerraban cuando subían los impuestos. Cómo murmuraban las sirvientas cuando creían que ella no oía. Lo guardaba todo, nombres, hábitos, secretos. Porque el poder no empieza con la fuerza, empieza con saber lo que los demás desean. Y a los 13, ella sabía lo que todos en esa casa temían. Sabía que el caballero sin dedo evitaba el ala este por las noches. Sabía que el obispo bebía cuando ayunaba. Sabía que su esposo le tenía pánico a ser ignorado. Así que no le daba nada, ni desobediencia, ni desafío, ni siquiera odio. Solo silencio. Un silencio tan pulido que empezó a inquietarlo. Se sentaba frente a él en las comidas. Asentía cuando era necesario. Comía exactamente lo justo. Ni muy rápido, ni muy poco. Y él fruncía el ceño. Porque no había nada que castigar. Ya no la golpeaba tan seguido. No porque se hubiera ablandado, sino porque ella se había vuelto indescifrable. Ya no podía encontrar la grieta. Y hombres como él solo saben golpear lo que ya está roto. Empezó a leer, en secreto, textos religiosos, crónicas, registros de la corte. Leía sobre reinas que gobernaban a través de sus hijos, sobre viudas que dirigían propiedades, sobre nobles que envenenaban, conspiraban y sobrevivían. Y con cada página, reescribía la historia que habían escrito para ella. Comenzó a redactar cartas. Al principio,
solo agradecimientos. Luego, peticiones. Después, sugerencias cuidadosamente formuladas. Para cuando tenía 14, las mujeres mayores en la corte ya habían empezado a notarla. No porque fuera encantadora, sino porque era útil. Recordaba cosas, seguía órdenes, nunca se excedía. Pensaban que era obediente. Estaban equivocadas. Ella estaba estudiando. Cada mirada, cada mentira, cada castigo, cada uno era una lección. Aprendió a retrasar una orden sin desobedecerla, a halagar el orgullo de un hombre mientras exponía su debilidad, a llorar sin lágrimas y hablar sin decir nada. Su silencio ya no era sumisión, era estrategia, porque en un mundo que esperaba que fuera invisible, descubrió algo aterrador. Nunca la miraban lo suficiente como para notar en lo que se estaba convirtiendo. Una niña que antes temblaba cuando una puerta crujía por la noche, ahora se paraba en silencio en habitaciones llenas de nobles, escuchando fisuras en alianzas, sonriendo mientras memorizaba rostros, acumulando el tipo de poder que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. Y todo lo que decían de ella era: se porta muy bien. Sí, se portaba muy bien, y se iban a arrepentir. Ocurrió en la cena. Una mesa larga, cubiertos de plata, velas lo bastante altas como para proyectar sombras en el techo. La sala llena de personas que se creían importantes. Ella se sentó donde siempre, 3 asientos más abajo, en silencio, vestida de oro pálido, una niña entre adultos. O eso creían. El señor a su lado hizo un chiste. Uno de esos chistes que rodean el valor de una mujer como un buitre. Velado lo justo para ser tolerado, cruel lo justo para provocar una risa. Funcionó. La gente se rió. Incluso su esposo sonrió. Ella no. Y cuando la sala volvió a su ritmo habitual, habló. Solo una frase. No en voz alta, no con rabia, no con histeria, solo clara. Si tu ingenio fuera tan afilado como tu espada, quizá aún tendrías ambas manos. Varias cosas ocurrieron a la vez. El sirviente dejó caer una copa. El noble frente a ella se atragantó con su faisán. Y el señor, el del chiste, la miró como si la silla hubiese hablado. Porque por primera vez, la niña vestida de oro había hecho sangrar sin alzar la voz. El rostro de su esposo se puso rojo, no de rabia, de algo peor, confusión. No entendía lo que acababa de pasar, solo sabía que no le gustaba. Solo sabía que la sala lo había notado. Ella inclinó la cabeza, levantó su copa, sonrió y bebió. Esa noche él la abofeteó, fuerte, 2 veces, pero el ardor desapareció pronto, porque esta vez ella sabía exactamente por qué había pasado, porque él la había oído, porque ellos la habían oído. Y ahora empezarían a mirarla de otra manera. Las mujeres que antes la compadecían se inclinaron hacia ella. Los hombres que antes la ignoraban bajaron la voz a su alrededor. Los sirvientes se movieron más rápido cuando ella entró en la sala. Y ella lo supo. No haría falta gritar. No haría falta rebelarse. Hacía falta precisión. Una palabra aquí, una corrección allá. Un recordatorio de que, aunque fuera pequeña, estaba escuchando. No volvió a hablar en días. No le hacía falta. El daño ya estaba hecho. La ilusión, resquebrajada. Podían fingir que seguía siendo dócil, que seguía domesticada, que seguía domada. Pero ahora sabían, debajo del velo y las cortesías, había algo afilado. Algo que había esperado años por una sola oportunidad para sangrar a través del silencio. Y eso apenas comenzaba. Ella nunca interrumpía. No le hacía falta. Podía escuchar lo que iban a decir antes de que siquiera abrieran la boca.
Lo veía en el cambio de peso, en el temblor de una mandíbula, en la forma en que los dedos se cerraban alrededor del borde de una copa cuando estaban a punto de mentir. Se convirtió en un espejo sin que ellos lo supieran. Una chica que sabía mirar hacia abajo con respeto, pero que no se perdía nada. A los 16, podía terminar una frase en su mente antes de que el hombre pensara en la segunda palabra. Los observaba fanfarronear, tropezar, coquetear, mandar, y memorizaba lo que los hacía poderosos y lo que los hacía débiles. Algunos hombres escondían su miedo detrás del volumen, otros detrás de la religión, y algunos simplemente se escondían detrás de ella. Ella sonreía a todos y recordaba cada detalle. Sabía cuánto tiempo hablaría un hombre antes de disculparse. Cuánto tiempo antes de que una jactancia se convirtiera en confesión. Cuánto tiempo antes de que sus ojos traicionaran lo que sus palabras no querían decir. Y empezó a jugar con eso, suavemente, sutilmente. Ajustaba su tono para reflejar el de ellos. Parpadeaba justo en el momento adecuado para hacerlos sentir inteligentes. Ofrecía un acuerdo que parecía ganado, para que volvieran por más. Podía torcer una sala entera con una sola ceja levantada. Y nadie veía el hilo en su mano, porque no intentaba encantarlos, intentaba entenderlos. Había aprendido lo que nadie enseña. Los hombres que creen que los admiras nunca te ven venir. Y esos eran los que más temía, los que querían ser vistos como fuertes, porque esos eran los que golpeaban más duro cuando los cuestionaban, los que destruían lo que no podían controlar. Pero ella sabía convertirse en el tipo de mujer que ellos nunca cuestionarían, la que escuchaba, la que asentía, la que sabía cuál era su lugar, y mientras ellos se explicaban, mientras presumían, sermoneaban y revelaban sus estrategias, ella iba trazando un mapa de cada uno, sus ambiciones, sus alianzas, sus límites. Se volvió fluida en sus inseguridades y las usaba como llaves. Podía abrir cualquier puerta o cerrarla tras ellos. La misma niña que silenciaron a los 10, que golpearon a los 12 y subestimaron a los 15. Ahora dirigía conversaciones enteras sin decir más de unas pocas palabras. Ellos pensaban que la guiaban, pero en realidad actuaban para ella, porque nadie ve la trampa cuando parece un elogio. Todo comenzó con una desaparición. Un hombre que una vez se rió demasiado en su presencia, desaparecido. Enviado al extranjero, dijeron. Sin cartas, sin funeral, sin explicación. Luego un primo, después un mayordomo, después el sacerdote que la casó cuando tenía 10 años. Cada uno se desvaneció con un susurro, cada uno reemplazado sin ceremonia. Ella nunca tocó una espada, nunca levantó la voz, nunca dejó un solo rastro, pero la gente empezó a apartarse cuando ella entraba en una sala. No por respeto, por cálculo, porque para entonces ya habían visto lo que pasaba con los que la subestimaban. Ya no era una niña vestida de oro, era una mujer vestida de sombra. No le habían otorgado títulos, no le habían puesto corona, pero tenía autoridad igual, de esa que no necesita permiso. Empezó a hablar más en los consejos, siempre breve, siempre con cuidado. Pero cuando hablaba, la escuchaban. Porque detrás de cada palabra estaba la pregunta silenciosa. ¿Quién desaparece después? Administraba tierras sin ser nombrada señora. Nombraba hombres sin ser regente. Vetaba decisiones sin haber recibido el trono. Nadie lo cuestionaba. Porque el poder más peligroso es el que nadie puede ver con claridad. Y quienes intentaban confrontarla, los que susurraban demasiado fuerte, los que amenazaban con desenmascararla, cometían errores. Pensaban que ella discutiría,
que protestaría, que estallaría, pero no lo hacía. Simplemente esperaba. Y cuando ellos caían, nadie podía trazar la caída hasta ella. Porque el poder, había aprendido, no se trataba de fuerza. Se trataba de control. Control de secretos. Control del silencio. Control de cómo se cuentan las historias después de que te vas. Y ella los controlaba todos. Incluso a su esposo, el que una vez la arrastró por la muñeca por los pasillos. Ahora le pedía permiso antes de tomar decisiones. No la amaba, no le temía, pero sabía que era mejor no ignorarla. Porque en el lapso de unos pocos años, ella se había convertido en lo que todo hombre con poder teme en secreto. Una mujer que lo ve todo, no dice nada y nunca olvida. No tenía trono, pero gobernaba a través de la ausencia. No tenía ejército, pero conquistaba por reputación. No dejó confesión, pero cada muerte era un monumento a su ascenso. No necesitaba estatuas de mármol, tenía sombras. Y para entonces, incluso ellas le obedecían. Nunca la coronaron, pero no necesitaba una corona. Su poder no descansaba sobre su cabeza, caminaba con ella. Cada vez que entraba en una sala, la temperatura cambiaba. Los hombres dejaban de hablar, las mujeres enderezaban la espalda. Los guardias, que antes la despreciaban por ser una niña, ahora abrían las puertas sin que ella lo pidiera. No gobernaba un reino, gobernaba personas, y las personas hablaban. Decían que tenía el oído del rey, que influía en su consejo, que los nobles le debían favores que nunca admitían, que su firma, aunque no oficial, valía más que muchos sellos reales. Nunca lo confirmó, no tenía que hacerlo. Su silencio ahora era más fuerte que cualquier título. Los mensajeros cabalgaban durante días solo para entregarle cartas. Las viudas le rogaban ayuda para resolver disputas. Los clérigos le pedían que interviniera en asuntos del Estado. Y mientras tanto, ella hablaba con calma, con cuidado, con intención, nunca demasiado, nunca de menos. Porque su poder no estaba en lo que decía, estaba en lo que otros temían que pudiera decir después. Conocía cada secreto de cada noble, cada aventura, cada traición, cada oración falsa susurrada en la oscuridad. Guardaba registros, no en papel, sino en la memoria. Y nadie se atrevía a poner a prueba lo que ella recordaba. Vestía con sencillez, a propósito, sin rubíes, sin coronas, solo mangas bordadas con perlas y un anillo sin inscripción. Porque cuando has construido tu imperio desde el silencio, no necesitas decoración. No daba fiestas, ofrecía audiencias. No coqueteaba, observaba. No suplicaba. La gente se ofrecía sola. Incluso su esposo, más viejo ahora, más callado, más canoso, la presentaba como su compañera más confiable. Nunca le tocaba el brazo en público, nunca le alzaba la voz, nunca la miraba a los ojos por demasiado tiempo, porque él sabía, todos sabían, que lo que ella había sido a los 10, lo que le arrebataron a los 12, lo que fue golpeado y enterrado bajo seda, ya no existía, y lo que surgió en su lugar fue una fuerza que no necesitaba violencia, no necesitaba caos, ni siquiera necesitaba reconocimiento. Había convertido cada golpe en una lección, cada silencio en una estrategia, cada humillación en un mapa de cómo se derrumban los hombres. Y ahora era el suspiro callado entre las leyes, la pausa entre decisiones, la sonrisa que hacía que los enemigos dudaran de sí mismos. No era solo poderosa, era inevitable. Los retratos la muestran con ojos tranquilos, cuello largo, manos entrelazadas, la compostura pintada en cada pincelada,
sin rastro de lo que había sido antes de que el poder la encontrara, antes de que grabara su nombre en la historia, sin siquiera escribirlo. Los visitantes hacían reverencias, los sirvientes susurraban, los niños la miraban pasar como si fuera un cuento que había cobrado vida, uno que no entendían del todo, pero nadie, ni una sola vez, le preguntó si era feliz. Preguntaban cómo administraba las propiedades, cómo aconsejaba al rey, cómo mantenía la paz, pero no sobre la niña que una vez sangró sobre sábanas de encaje a los 10 años, no sobre las noches en que miraba el fuego y deseaba un silencio tan profundo que pudiera dormir en él, no sobre el recuerdo de una marca de mano que nunca desapareció del todo de su mejilla, porque el poder es un disfraz, y ella lo llevaba bien, tan bien que incluso ella olvidaba, a veces, cómo se sentía ser pequeña. Ahora lo tenía todo, y nada de lo que quería entonces. Ningún prado donde correr, ningún respiro sin consecuencias, ninguna voz que fuera solo suya. Se había convertido en un monumento, no en una persona, no en una esposa, no en una niña, solo una presencia. Pensaban que había ganado, pero lo que nunca entendieron es esto: no se gana al sobrevivir algo así. Se adapta, se construyen muros desde dentro hacia afuera. Se deja de sentir ciertas cosas para poder seguir adelante. Y un día te das cuenta, has caminado tanto por un campo de batalla que has olvidado cómo se ve la paz. Hubo rumores de que lloró una vez, en silencio, en una capilla, cuando nadie se suponía que la viera. La vela se había apagado temprano. El suelo de piedra estaba frío. Se arrodilló por mucho tiempo, con las manos apretadas sobre el regazo, y no dijo nada, sin oraciones, sin súplicas, solo silencio. El mismo silencio en el que una vez fue enterrada, pero ahora lo llevaba como una corona. Y cuando volvió a levantarse, no había rastro de lágrimas, solo compostura, solo la mujer que todos conocían, solo la niña que nadie intentó salvar. Salió de la capilla y los guardias se enderezaron. Las sirvientas bajaron la mirada. La corte reanudó sus juegos, y nadie le preguntó nada, porque a estas alturas ya lo entendían. No se cuestiona a la mujer más poderosa de Inglaterra, ni sobre su ascenso, y jamás sobre su ruina.